Bien, vamos a realizar un modelo tridimensional en el ETABS para calcular un sistema dual, ¿no? Tanto con columnas o sistemas aporticados y también mudos. Como ya hemos ido viendo en el programa ETABS, es un programa muy similar al SAP, y para iniciar a trabajar nosotros consideramos siempre las unidades. Vamos a trabajar con unidades de kilogramos fuerza por metro, de tal forma que podamos generar todas las características de materiales y todo lo que ello implica, ¿no es cierto? Optamos por kilogramos fuerza por metro. Voy a la opción File, Nuevo modelo. Voy a indicar acá las características de default, es decir, las características por defecto que da el programa. Acá nos está indicando que es un edificio de 4 pisos con alturas de 3 metros. Las separaciones entre los ejes X y Y son de 4 metros y los espacios en las direcciones X y Y son de 6 metros. Yo puedo editar estos valores si hago clic en la opción Custom Grid Spacing, editar grid, ¿no es cierto? Y tengo los valores respectivos. Voy a cambiar estos valores, voy a ponerle 4.5, 9 y 13.5. Acepto, digo ok y ok, y me aparece el grid, ¿no es cierto?, de los elementos, o para el edificio que yo voy a trabajar, que es un edificio de 4 niveles, para lo cual voy a optar por tomar valores de secciones que no he predimensionado, ¿no? Simplemente es un proceso de para que vean cómo se trabaja. Lo demás ustedes van a tener que metrar, predimensionar y calcular respectivamente cómo corresponde. Lo que hacemos nosotros en los programas, al igual que en el SAP, es primeramente definir los materiales y características de las secciones que vamos a utilizar. Para ello yo voy a la opción Define, Materiales, ¿no es cierto? Y en esta opción que dice concreto le voy a poner modificar. Voy a escribir concreto 210. Ahora sí voy a proceder a cambiar los valores. Para poder trabajar, y como el programa nos va a calcular las masas automáticamente en función del metrado, en la parte que habla de masa por unidad de volumen yo voy a escribir el valor de 0. En la parte del peso por unidad de volumen, 2400, que es el peso del concreto. En la parte del módulo de elasticidad va a ser 2.17 o 2.170. El módulo de Poisson es 0.15. Acá voy a obtener 2.100.000, que significa que estoy considerando un concreto de 210. Acá nosotros tenemos que es 4.200 en unidades de kilo por metro, se va a tener 42. Y de igual forma en la parte inferior. Bien, con eso he definido el concreto 210, digo ok, ya definí mi concreto 210. Voy a generar ahora un nuevo valor de concreto que lo voy a llamar concreto 0, que es una especie de artificio para nosotros poder ingresar las cargas en las losas. Para esto digo nuevo material, voy a ponerle como nombre concreto 0 y voy a proceder acá a generar valores. Por ejemplo acá 0, acá también 0. Esto lo dejo por defecto. A ver, en la parte de acá, estos elementos de acá, esta pestaña de acá me debería permitir cambiar. En vista de que no se puede, lo voy a definir de otra forma. Voy a cargar como otro material, nuevo material,
y le voy a escribir concreto 0. Igual como en el caso anterior, 0, 0, 2.170, que es el concreto de 210, ¿no es cierto? 170. Esto es a la 9. Módulo de Poisson es 0.15. Coeficiente de expansión térmica voy a considerar 0. Y le digo OK. Y también voy a definir un nuevo material para lo que van a ser los muros. A este nuevo material en Other, nuevamente cargar nuevo material, le vamos a poner muro. Vamos a escribir los valores de 0, 1800, que es el peso de la albañilería. El módulo de elasticidad va a ser 2.500 por 10 a la 8. Ya ustedes saben que el módulo de elasticidad de la albañilería es 500 por el F'M. El F'M es la resistencia a la compresión de la albañilería. Para este caso se está trabajando con un F'M de 50 kilos por centímetro cuadrado. Vamos a considerar 0.25 como módulo de Poisson y coeficiente de expansión térmica 0. Acepto, digo OK, y ya definí básicamente los materiales que voy a utilizar. Lo otro que voy a hacer son definir columnas, ¿no es cierto? Y vigas. Para ello yo voy a tomar secciones generales, que no están predimensionadas, que van a estar ya en función de los diseños, ¿no es cierto? Para esto voy a utilizar columnas de 40 por 60, vigas de 40 por 60 y vigas de 40 por 40. Por lo que voy a la opción Define, Frame Sections. Voy a cargar una sección rectangular. Voy a empezar con la columna de 40 por 60. Selecciono concreto 210, punto 60 de altura, punto 40 de ancho, tipo de refuerzo columna, OK, le digo OK. Vuelvo a seleccionar el elemento rectangular y ahora voy a colocar la viga de 40 por 60. De igual forma, concreto 210, punto 60, punto 40 el ancho, y en el tipo de refuerzo indico que es una viga, ¿no es cierto? Acá nos están dando el recubrimiento que normalmente por defecto el programa, el ACI lo considera el 10% de la longitud o el peralte. En este caso hablamos de 60, por lo que está tomando 6 centímetros. Lo voy a dejar por defecto allí, pero queda a criterio de la persona que diseña. He definido la viga, le digo OK. Voy a definir una viga más, que es una viga de 40 por 40. He definido la viga, le doy las características del concreto, 210.40, punto 40 de sección, indico que sea viga, y ustedes aprecian acá que nos está botando punto 4, como ya les dije, toma el 10% del peralte del elemento como recubrimiento. Digo OK, y ya he definido yo los elementos como que son columnas y vigas que voy a utilizar. Ahora digo OK. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de definir lo que para nosotros sería la losa, ¿no? Una losa que se caracteriza porque vamos a definirle acá propiedades importantes que sirven para poder definir luego las cargas, ¿no es cierto? Nuevamente digo OK, voy a la opción Define, Wall Slab Deck Sections. Acá yo selecciono la opción Slab. Digo acá un nuevo slab. Le voy a poner el nombre de losa de 20. Voy a asumir que estoy trabajando con una losa de 20. En el material voy a seleccionar concreto 0. Voy a seleccionar acá punto 20
El otro valor no es importante, puedo dejarlo, voy a seleccionar como membrana. ¿Por qué? Porque la membrana tiene las características de no trabajar con cargas perpendiculares, por lo tanto los elementos que van a cargar van a ser las vigas, ¿no es cierto? Y lógicamente los muros y las columnas. En la parte inferior dice distribución de carga. Voy a seleccionar esta opción para indicarle al programa que las losas van a estar cargadas en un sentido. Digo OK. Ya seleccioné o ya definí la losa. Ahora voy a definir el muro. Para muro selecciono Wall, modificar secciones, le voy a poner muro. Voy a trabajar con muros de 25. Voy a utilizar membrana, punto 25 está bien. Acá voy a seleccionar las propiedades de albañilería. Bueno, como no la he definido, voy a cancelar y voy a verificar, ¿no es cierto? Vamos a la opción de Define, materiales. Perdón, la había definido como muro. Ok. Vuelvo a definir la opción Wall, modificar, muro de 25. Voy a seleccionar acá el material muro, lo trajo como membrana, le digo OK. Y he definido muros de 25, ¿no es cierto? Como cancelé la opción anterior, la losa lógicamente ha desaparecido, por lo que vuelvo a generar un nuevo slab. Acá le pondremos losa de 20, concreto 0, punto 20, membrana, que se distribuya o que la carga o la losa se considere como armada en un sentido. Le digo OK y OK. Bien, ya definí hasta allí los elementos que voy a utilizar. Seguidamente lo que voy a hacer es definir lógicamente los posibles estados de carga para los cuales voy a trabajar, ¿no es cierto? Acá ya por defecto tengo carga muerta y carga viva, que son los valores que yo voy a dejar por defecto. Digo OK. Voy a definir la función respecto de espectro de respuesta, ¿no es cierto? Porque vamos a realizar un análisis dinámico. Pero primeramente voy a grabar el modelo, voy a copiar un espectro que yo ya tengo elaborado, el cual ustedes van a generar con sus hojas de cálculo, en donde para generar el espectro van a tener en cuenta la aceleración espectral, que es igual al Sux por la gravedad sobre el R. Voy a definir los diafragmas primeramente, un diafragma 1, un nuevo diafragma 2, OK, para definir los diafragmas rígidos, diafragma 3 y diafragma 4, porque son 4 pisos los que estoy trabajando. Le digo OK. Voy a guardar el modelo, voy a buscar voy a crear un directorio, bueno, vamos a crear una nueva carpeta. Le voy a poner modelo y tabs, le doy un clic y le pongo un nombre, ¿no? Le voy a poner ejemplo 1 y le pongo guardar. Lo que voy a hacer ahora es buscar un espectro que yo tenga ya elaborado para poder copiarlo en esta carpeta, para poder luego definir el espectro. Para ello voy a buscar en información algún espectro que tenga generado, ¿no es cierto? Bueno, por acá tengo algunos trabajos, me imagino que debo tener algún espectro. Vamos a ver. Ya tengo un espectro, lo voy a copiar, lo voy a pegar en donde yo he generado la carpeta modelo de tabs. Pego allí el espectro, ¿no es cierto? Ya lo pegué, cierro. Ahora regreso al programa de tabs y voy a definir la característica del espectro, ¿no es cierto? Voy a definir respuesta a espectro. Voy en esta pestaña y busco la opción que me permita cargar desde un archivo donde dice Spectrum from File. Le digo cargar nueva función. Le voy a poner acá espectro, periodos versus valor. Voy a buscar el archivo que está donde yo estoy guardando este modelo, ¿no es cierto? En esta carpeta selecciono acá la opción todos los archivos, selecciono espectro, le pongo abrir
En Display Graph, si yo le doy un clic, me aparece el gráfico del espectro, que es muy parecido al que ustedes han generado al calcular la aceleración espectral. Le digo ok. Ya definí el espectro. Voy a definir ahora la parte que me define ya, o lo que va a hacer entender al programa que trabaje como un sismo. Voy a la parte que dice respuesta Spectrum Cases. Acá nuevo, genero un nuevo espectro. Acá le voy a poner sismo. Esta es la relación de amortiguamiento que se tiene de 5%. Voy a dejar el modelo CQC, que es un modelo de completación cuadrática. En la dirección 1 voy a seleccionar el espectro y lo dejo con factor 1. En el 2 igual, y en el 3 voy a cambiar el factor de escala, que va a ser 0.67, porque es el lado más donde no es tan crítico y se considera 2/3 del factor. El factor normalmente, o el factor de escala, tiende a ser la gravedad, pero como nosotros ya hemos multiplicado por la gravedad, no necesito volver a multiplicarlo por 9.81, sino simplemente por 1 y los 2/3, que es 0.67. Le digo ok, y ya está definido el sismo. Voy a definir las combinaciones de carga con las que yo voy a trabajar. Voy a generar una primera carga, que es solamente carga muerta. Le digo ok. Una segunda combinación, que sea la combinación de carga muerta y carga viva. Lo cargo. Le digo ok. Genero una nueva combinación, donde voy a generar ya combinaciones por sismo, ¿no es cierto? Modifico para carga muerta, modifico para carga viva y jalo el efecto sismo con 1.25. Le digo ok. Otra nueva combinación es casi la misma, simplemente que acá voy a considerar el sismo con valor negativo. Le pongo modificar y tengo ok. Otra combinación sería quitar la carga viva y considerar para la carga muerta 0.90 y 1.25 para el sismo. Otra nueva combinación, en este caso ya no es 1.25 sino menos 1.25. Le digo ok. Y lo que voy a generar ahora es una envolvente total, es decir, una envolvente que me genere para todos los modos anteriores, o perdón, para todas las combinaciones anteriores. Para ello limpio esta pantalla y voy a buscar las combinaciones. Combinación 1 la cargo, combinación 2, combinación 3, 4, 5 y 6. Ahora, en donde dice tipo de carga de combinación, voy a seleccionar la opción ENV, que significa envolvente. Le digo ok, y ya definí las posibles combinaciones. Voy a definir ahora las características de la masa, es decir, el programa va, a diferencia del SAP, acá nosotros vamos a ingresar las cargas y el programa automáticamente va a calcular la masa y el centro de masas. En el SAP nosotros utilizamos el metrado del cálculo de la masa y lo ubicamos en el centro de gravedad por efectos académicos, indicando lógicamente que era el centro de masas, ¿no? Para esto voy a definir que la masa va a estar en función de las cargas. Para esto, según norma, vamos a suponer que esta es una edificación tipo A. Para las edificaciones tipo A se toma el 100% de la carga muerta y el 50% de la carga viva. Por lo tanto, cargo, el factor 1 es 100 sobre 100, por lo tanto es 1. Y para viva tendría que ser 0.5. Por lo tanto lo cargo, digo ok, y ya definí las condiciones de masa. Bien, ahora lo que continúa o corresponde es sencillamente dibujar, ¿no es cierto? Vamos a dibujar los elementos que van a intervenir. Para ello voy a empezar con las columnas. Selecciono en esta parte lateral izquierda donde dice crear columnas en región, doy un clic y me aparece esta pestaña o este cuadro. Selecciono acá las columnas que yo he diseñado o las columnas que yo he considerado, ¿no es cierto? Columna 40 por 60. Voy a mover esto un poco y voy a darle un clic a toda la sección. Lo suelto y automáticamente me aparecen las columnas. Pero las columnas están giradas, ¿no es cierto? No están con el ángulo que yo quisiera. Por lo tanto, voy a la opción de acá que significa borrar lo último que hice. Acá donde dice ángulo le voy a poner 90 grados. Voy a hacer lo mismo que hice, seleccionar todo
y las columnas me aparecen en el sentido que está. Si ustedes se dan cuenta, en la parte derecha me estaba apareciendo solamente en unos tramos, ¿no es cierto? Esto se debe a que estoy trabajando, si ustedes se percatan, en la parte inferior solamente con una historia. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora, como este va a ser un edificio prácticamente simétrico, voy a deshacer esto, voy a volver a crear las columnas, pero para varias historias, para que se trabaje en forma rápida. Para ello deshago lo último que hice, voy a desactivar la opción de columna 40×60. Voy a editar primero lo que son las historias o los niveles. Acá, si ustedes se dan cuenta, me aparece que todas las historias están en función del nivel 4, es decir, me están diciendo, al decirme historia maestra, me está diciendo que si yo trabajo en la parte 4 o el nivel superior, todos los de abajo van a estar o se van a hacer exactamente iguales a los anteriores. Por lo tanto, le digo ok, estoy ubicado en el nivel 4, pueden apreciarlo en esta línea azul. Voy a seleccionar similar historias y ahora sí voy a proceder a hacer lo mismo que hice de antes. Voy a seleccionar esta opción para crear columnas, 90 grados, hago lo mismo y las columnas, ahora se dan cuenta, aparecieron en todos los elementos de la misma forma. Voy a deseleccionar esta opción, voy a crear líneas en región, doy un clic acá, selecciono la viga, para este caso va a ser una viga de 40×60. Acá está la viga de 40×60. Me voy a colocar en una parte de la línea y le doy un clic. Y ustedes se dan cuenta que empiezan a aparecer las vigas, ¿no es cierto? Estas van a ser nuestras vigas principales. Hago lo mismo en todos los elementos para poder generar todas estas vigas. Luego voy a cambiar esta viga de 40×60 por una viga de 40×40, que son las vigas secundarias. Y nuevamente hago lo mismo. Empiezo a dibujar cada uno de los elementos. Bien, ya dibujé todas las vigas y ustedes ven en el lado derecho que están vigas y columnas puestas. Desactivo esta opción y tengo prácticamente ya las estructuras, como son vigas y columnas, totalmente dibujadas. Lo que voy a proceder a hacer ahora es dibujar algunos muros. Los muros que voy a colocar son muros que simplemente para este caso son referenciales. No voy a colocar 4 muros, y para hacer esto voy a ubicarme en la parte de acá, en la opción que dice crear muros en región, le doy clic. Acá ya me aparece un muro de 25 y voy a colocarme, ¿no es cierto?, en esta parte de acá, y me dibuja los muros automáticamente. Bien, vamos a suponer que solamente voy a trabajar con esos muros, deselecciono la sección. Ahora, lo que voy a hacer es dibujar la losa, pero para dibujar la losa voy a utilizar este elemento que aparece acá, que dice dibujar áreas en planta. Le doy clic, selecciono losa de 20, doy clic en el primer punto, voy hasta el punto segundo, tercero, cuarto y doy un doble clic en el punto que inicié y me apareció esta losa, ¿no es cierto? Voy a desactivar esta opción yendo a la flecha superior y tengo acá una losa. Voy a ponerme en la parte tridimensional, voy a hacer un clic en este elemento que tiene como un check, le voy a pedir que me grafique los efectos fill, le voy a decir ok y ustedes se dan cuenta que ya están las losas y los muros, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Esta losa aparentemente simplemente está bien direccionada porque se está apoyando, pero se está apoyando en las vigas extremas, es decir, es una losa que está totalmente general, ¿no es cierto? Esta losa yo la voy a cortar para que esté paño por paño, pero antes de hacer eso voy a ingresarle las cargas en función de las cuales van a trabajar. Las cargas acá ahora entran en kilos por metro cuadrado. Significa que si yo considero un peso de losa de 300 kilos por metro cuadrado, un peso de piso terminado de 100 kilos por metro cuadrado y un peso de cielo raso de 60 kilos por metro cuadrado, tengo 460 kilos por metro cuadrado, que es lo que voy a ingresar ahora. Selecciono la losa,
voy a esta opción de acá donde dice asignar cargas uniformes, carga muerta, me dice la dirección de la gravedad, es decir que las cargas van a actuar hacia abajo, y le voy a poner 460, que es kilos por metro cuadrado. Le digo ok y apareció el valor de 460. Voy a volver a seleccionar, voy a aplicar una carga, pero ya no una carga muerta sino una carga viva. Voy a asumir que la carga viva es de 300 kilos por metro cuadrado. Es algo que ustedes tienen que verificar según norma E020, ¿no es cierto? Digo ok y ya asigné las cargas en todas las losas. Voy a moverme con estas flechas de acá y se dan cuenta en todos los niveles están aplicadas las cargas. Regreso al nivel principal, que es donde yo le he puesto similar historias, para que haga lo mismo en todos los niveles. Selecciono absolutamente todo, voy a la opción editar, Mesh Areas, selecciono la primera opción, que significa que va a cortar en función de las líneas que aparecen allí. Le digo ok y se dan cuenta que ahora me aparece cada losa direccionada, es decir que esta losa se está apoyando en esta y en esta viga, esta en esta y en esta viga, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces ya logré generar mis losas aligeradas en una sola dirección, y lo que me faltaría ahora es definir los diafragmas. Pero para definir los diafragmas no puedo definirlo directamente acá, porque si no me va a poner un diafragma, lo va a repetir en todas las historias, por lo que voy a desactivar la opción de similar historias y voy a poner one historia. Significa que en cada historia yo le voy a asignar un diafragma rígido. Selecciono la losa del cuarto nivel, me voy a asignar joints, diafragmas, y le doy diafragma 4. Ok, si ustedes se dan cuenta, el punto que aparece es el centro de masas de la estructura, que a diferencia del SAP, el programa acá lo está calculando automáticamente. Bajo al siguiente nivel, hago lo mismo, asignar joints, diafragmas, diafragma 3. Voy al siguiente nivel, voy a asignar joints, diafragmas, diafragma 2. Voy al siguiente nivel, que es el primer nivel, le pongo asignar joints, diafragmas, diafragma 1, ok. Voy a verificar, diafragma 1, perdón, he puesto todas las historias, debo cambiar a una historia, por eso es que no está cambiando. Bueno, vamos a repetir los pasos. Regresamos a la losa 1, selecciono todo, asignar joint, joint, diafragmas, diafragma 1, ok. Voy al siguiente nivel, asignar joint, diafragmas, diafragma 2, ok. Subo de nivel, selecciono todo, asignar joint, diafragmas, diafragma 3, ok. Voy al último nivel, selecciono asignar joints, diafragmas, diafragma 4, le digo ok. Voy a verificar nuevamente, estoy en el 4, 3, 2, 1. Ahora sí están bien definidos los diafragmas, ¿no es cierto? Tengo todos los diafragmas definidos como corresponden. Entonces ya definí diafragmas, ya definí todo lo que necesito para hacer el análisis. Voy a ir a la opción de Design para ver las opciones de concreto, seleccionar diseño de combo. Estos elementos el programa los bota por defecto, los voy a remover y voy a seleccionar la opción 7, que es la envolvente, ¿no es cierto? Es decir, para el estado de cargas máximo me va a diseñar los aceros. Le digo ok y ahora sí estoy en condiciones de poder correr el programa. Lo que voy a hacer es simplemente ir a esta flechita, le voy a decir correr, y el programa automáticamente empieza a generar. Ya me generó la deformación acá, lo puedo hacer animarse, ¿no es cierto? Voy a seleccionar la opción de sonido y empiezo a ver cómo este elemento está vibrando. Si quiero ver los modos de vibración del elemento, puedo ir a esta pestaña, selecciono, por ejemplo, modo 1, voy a decirle ok y ustedes van a ver cómo se empieza a mover. Voy al nuevo modo, voy al modo 2 y la estructura empieza a moverse de la otra forma. Modo 3 y así puedo ir por todos los modos, ¿no es cierto? Sabemos que el número de modos está en función del grado de libertad que tiene por diafragma, por lo tanto vamos a tener 3 modos por nivel, en total van a tener 12 modos de vibración. Voy a parar esto, voy a ponerlo en su estado inicial. Ahora lo que voy a hacer acá es ponerme en 3D. Voy a seleccionar esto para cambiar un poco, le voy a poner que me presente los elementos por secciones. Le voy a decir ok y ahora notan la variedad de colores, ¿no es cierto? Puedo extruirlo para ver si es que están bien orientados. Le digo ok
y me doy cuenta que los elementos de vigas y columnas coinciden en sus orientaciones, cosa que todo está ok. Voy a deseleccionar la opción de extrusión, ok. Voy a proceder al cálculo de diseños de aceros. Voy a diseño, concreto, comenzar diseño, y el programa empieza a calcular las áreas de acero. Acá tengo áreas de acero ya generados. Voy a cambiar las unidades, kilogramos por centímetro, para poder visualizarlos mejor. Voy a ponerme en las elevaciones, vamos por la parte 1, y acá tengo valores, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, las columnas, excepto estas, casi todas están con 24, porque las secciones son de 40 por 60, que son 2400 centímetros. Si eso lo multiplico por el 1%, estoy hablando de 24 centímetros, por lo que las cuantías con las que están trabajando es del 1%. Los elementos que tienen valores diferentes simplemente significa que la cuantía es mayor, ya no es 1, sino es mayor. Nosotros sabemos que según norma, las cuantías van entre el 1 y el 6% para nuestra norma peruana. Los otros valores que tenemos son las áreas de acero en las vigas, ¿no es cierto? Áreas de acero las cuales debemos nosotros constatar según la sección, que cumplan con la cuantía mínima, y en función de ello podemos ya establecer un armado posible, ¿no es cierto? Un armado posible. Cuando los elementos no cumplen con las áreas de acero que uno requiere, bueno, pues tiene que cambiar las secciones, tiene que rediseñar las estructuras, tiene que colocar, quizás cambiar el valor del concreto, en fin, dependerá mucho del criterio que la persona que está diseñando utilice. Lo que voy a hacer ahora es simplemente voy a salir de esta opción de acá, voy a cambiar las unidades nuevamente a kilogramos fuerza por metro. Voy a pedir diagramas, ¿no es cierto? Voy a pedirle diagramas, por ejemplo, de momento, para puede ser caso de sismo o cualquiera de las combinaciones. Vamos a ponerle sismo y tengo los diagramas, ¿no? Pero acá, por ejemplo, yo puedo ponerle que me muestre, perdón, voy a pedirle que me muestre no los diagramas sino los valores. Vamos a trabajar con los efectos de carga, ¿no? La combinación 2, que es la combinación de carga muerta y carga viva, y ahí tienen los valores o los diagramas, ¿no es cierto?, para cada uno de los elementos. Ustedes pueden apreciarlo allí y van a poder seguir viendo valores, ¿no es cierto?, que les puede servir para que ustedes mismos calculen con las fórmulas que conocen de concreto armado y verifiquen que las secciones o los elementos que tienen calculados sean los correctos. Lo otro que puedo hacer es pedirle los elementos shell, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar con la combinación 1, que es carga muerta solamente, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con esfuerzos. El esfuerzo 2.2, que es el esfuerzo de compresión, ¿no es cierto? Le digo OK. Y me da valores en kilogramos por metro. Voy a ponerlo a kilogramos por centímetro, que va desde 2.24 como valor máximo hasta 0.42. Esto sirve para comprobar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ya valores que hemos calculado, o en albañilería se calculan, ¿no? Como el esfuerzo para compresión, que es un valor que se calcula en función de un valor F sub A, que es igual a 0.20 por el F'M. Todo eso multiplicado por 1 menos la altura sobre 35t al cuadrado, 35 veces el espesor al cuadrado. Si nosotros cambiamos esos valores, por ejemplo, para este caso podría tenerse un valor aproximadamente de 7 kilos por centímetro cuadrado. Si nosotros comparamos con el valor máximo que tenemos allí, que es de 2.24, significa que el valor que tengo es mucho menor que al dado, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi valor o el valor que yo estoy optando es el correcto. Para verificar los esfuerzos cortantes, lo que realizamos es nuevamente en este diagrama shell. Ahora seleccionamos la opción 1, 2, decimos OK y vemos que los valores varían desde 16 hasta 19 por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Son valores bastante grandes o pequeños, relativamente pequeños. Lo que hay que hacer acá es verificar, ¿no es cierto? El esfuerzo por cortante normalmente es 1.7 más 0.18 por el esfuerzo sub D. El esfuerzo sub D es el esfuerzo que nosotros hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Y al hacer la suma de todo ello tiene que ser un valor menor a 3.3
kilos por centímetro cuadrado, lo que nos garantiza que la estructura por corte está trabajando correctamente. Y lo otro que se tiene que hacer es verificar el diseño por flexo o compresión. Para ello lo que se hace es exactamente lo mismo que hicimos anteriormente para el caso S22, pero acá se trabaja ya con la combinación de solamente sismo. El efecto de sismo me genera estos valores, hago ello y me da estos valores, ¿no es cierto?, que van desde 0.22 hasta 3.08. Para verificar esto hay que utilizar la fórmula que es el F sub A minúscula sobre el F sub A mayúscula más el F sub M minúscula sobre el F sub M mayúscula, donde el F sub A es la fuerza actuante, el F sub A es la fuerza actuante por compresión, que son valores que ya hemos obtenido, el F sub M minúscula es el valor que en este caso se podría calcular como el esfuerzo flexionante, que se calcula el momento por la distancia del eje neutro hacia la fibra que se analiza sobre el momento de inercia, que en este caso, como trabajamos ya para el efecto dinámico, se está tomando como el S22, que para este caso el valor máximo sería 3.08, y el FM mayúscula, que sería 0.4 por el F'M. El F'M es la resistencia a la compresión de la albañilería, es decir, si tengo una resistencia de 50, el Fm mayúscula será de 20 kilos por centímetro cuadrado. Entonces simplemente acá lo que hay que hacer es verificar esos valores, ¿no es cierto? Simplemente hay que tener en cuenta los valores hallados. Por ejemplo, el F sub A mayúscula, que es el efecto de compresión o el esfuerzo actuante, habíamos visto que era un valor mucho menor que 7 kilos por centímetro cuadrado. Hablamos de algo de 3, sería 3 sobre la fuerza actuante, el F sub A, que para este caso es 6.95, ¿no es cierto?, que se calculó en función de 0.20 por el F'M por 1 menos H sobre 35T al cuadrado. Y el Fm mayúscula, que sería 20, ¿no es cierto?, que es el 0.4 por el F'M. Y con estos valores lógicamente tengo que verificar que sea menor o igual al 1.33 kilos por centímetro cuadrado. De no cumplir con estas características, pues tendré que empezar a variar las secciones de la albañilería según las condiciones, ¿no? Tendría que cambiar el espesor, cambiar el tipo de aparejo, o quizás colocar elementos de confinamiento interiores de tal forma que el muro se divida y estos elementos de confinamiento le aporten rigidez al muro y supere todo lo anteriormente visto. Bien, eso es lo que se refiere a los elementos, pero la parte que también nos interesa y que quizás no lo hemos visto hasta ahora es la parte de los desplazamientos. Vamos a pedir acá el desplazamiento para el efecto de sismo y le voy a decir OK. Me voy a ubicar en un punto cualquiera y le doy un anticlic y me está botando acá los valores. Voy a ponerlo en kilogramos por metro. Le voy a decir que me dé los desplazamientos laterales, y si ustedes se dan cuenta, acá me está dando los desplazamientos de cada piso. Me está dando valores que van desde el punto 2 hasta el punto 8. Ese valor, por ejemplo, del último nivel, que es .008941, hay que dividirlo entre el R, que para este caso, que es una estructura combinada, sería 6, ¿no es cierto? Por lo tanto, .008941 .008941 entre 6 me da un valor de .0014. Entonces lo que hay que hacer allí es verificar, ¿no es cierto? Verificar con la norma. La norma me permite desplazamientos máximos de .07 por 1000. Perdón, hay que dividir .008941 entre la altura, no entre el factor R, sino entre la altura. Por lo tanto, para nosotros sería .008941 entre 12 metros, que sería la altura total, lo que me da un valor de .0007, lo que significa que estoy cumpliendo con lo que me exige la norma, ¿no es cierto? Esa es una forma de verificar. Estos valores de acá también se pueden obtener de tablas. Yo puedo cerrar esta opción de acá, puedo ir a la opción Display, Show Tables, y acá me aparecen todo lo que yo quiero, ¿no? Si quiero ver desplazamientos, reacciones, todo lo que yo necesite. En este caso me interesan los desplazamientos. Voy a ponerle acá que me dé los desplazamientos del centro de masas, que eso es lo que me interesa. Le digo OK, y acá tienen los desplazamientos para cada nivel, ¿no es cierto? Y para cada combinación.
puedo pedir acá, puedo verificar si los desplazamientos están de acuerdo a lo que la norma requiere, ¿no es cierto? Basta con verificar el centro de masas con respecto a los desplazamientos. Si me cumple allí, entonces sencillamente la estructura está cumpliendo con lo que establece la norma. Caso contrario, tendré pues que plantear elementos que rigidicen la estructura de tal forma que estos desplazamientos se ajusten o cumplan con lo que la norma establece. Bueno, jóvenes, esa es la forma muy general de hacer un análisis dinámico para un sistema combinado. Dependerá mucho de la capacidad que cada uno de ustedes maneje para comprender el análisis estructural de cada elemento. Por ejemplo, si en este tipo de estructura estuviéramos trabajando solamente con albañilería, es decir, los elementos de confinamiento solamente trabajarían como elementos de confinamiento, tendríamos que utilizar algunos artificios, ¿no? Quizás podría ser seleccionar las columnas y liberarlas de los efectos axiales, de tal forma que no trabajen axialmente, no simplemente que le aporten rigidez, pero que no trabajen axialmente. O quizás definir las secciones de un modo distinto, ¿no? Que es un modo un poco más avanzado, que estoy seguro que ustedes, con la capacidad y con la inquietud que tienen, van a poder entenderlo y manejarlo. Espero que esto que les estoy mostrando les sirva como base, como un inicio para que ustedes experimenten, elaboren sus proyectos, trabajen no solamente en el modelo, sino por ejemplo en el caso de una albañilería, hagan los cálculos a mano, utilicen el programa, hagan las verificaciones respectivas y se van a dar cuenta de lo útil que resulta un programa cuando se comprende lo que se quiere hacer o lo que uno necesita para poder realizar trabajos. Eso es todo. Una vez más, suerte en su vida futura, en su vida profesional y muchos éxitos para todos.